Hola, hermanos. Un día como hoy, hace 45 años, cerca de las 6 y unos cuantos minutos de la tarde, fue martirizado Óscar Arnulfo Romero Galdames, arzobispo de San Salvador, que aquel 24 de marzo de 1980 era llamado de manera violenta a la casa del Padre, después de haber sido testigo insigne de lo que es vivir el Evangelio en medio de los pobres y defendiendo a los sin voz. He querido hacer esta presentación desde temprano, pero las diferentes ocupaciones no me lo han permitido, pero al menos cerca de la hora a la que él fue martirizado hace 45 años, pues quiero hacer honor a la memoria de este santo centroamericano, de este santo de la iglesia, al que debemos imitar, al que debemos sin duda imitar. Bueno, hacemos brevemente algo de su biografía. Óscar Arnulfo Romero nació en Ciudad Barrios el 15 de agosto de 1917. Era el segundo de 8 hermanos de una familia formada por don Santos, que trabajaba en el correo, él era telegrafista, y su mamá, que se llamaba Guadalupe, creo que se llamaba Guadalupe de Jesús incluso. Y bueno, que se ocupaba pues evidentemente de las cosas de la casa, ella era ama de casa. Y bueno, era una familia, llamémosle, de recursos modestos, no era una familia adinerada para nada, de hecho, a ellos les tocó sufrir bastante. Desde pequeñito, él era muy reservado, ¿no? Muy calladito, no era de muchas palabras, pero de hecho, y fíjense ustedes que tuvo que interrumpir sus estudios cuando estaba bastante pequeño, se enfermó ya y estuvo aprendiendo digo, él mismo bromeaba, basta leer un poco de su biografía, porque él tenía la misma profesión de Jesús, porque él había aprendido a ser carpintero. Y entonces ingresa en el seminario menor allí en San Miguel en 1931. Ahí estuvo durante algunos años, 6 años, y por razones de situación económica de su familia, tuvo que dejarlo durante algunos meses. De hecho, estuvo trabajando en las minas de Potosí, así se llama, ahí en El Salvador, y ahí trabajaba el hombre durante 3 meses, al menos estuvo trabajando con sus hermanos ahí en Potosí. Cuidado que yo sé que el Potosí es otra cosa y tiene que ver más con las minas de Potosí en el sur, pero bueno, en América del Sur, pero bueno. Y luego regresa al seminario en 1937, al seminario mayor San José de la Montaña, ahí en San Salvador, y pues decidieron enviarlo rápido a Roma, a que estudiara allá la teología. Allá fue ordenado sacerdote en 1942, en abril de 1942, para la Pascua de 1942, y ahí se quedó estudiando, terminó la licencia en teología, y yo creo que los planes del obispo, como los planes de él, era que sacase su tesis doctoral. Luego le van a dar en Georgetown y en Lovaina, le van a dar doctorados honoris causa, ¿no? Pero eso será mucho más adelante. Así que le toca regresar a El Salvador porque, pues, lamentablemente, además estaba la guerra, ¿no? Y era imposible ahí quedarse, y empieza su trabajo como sacerdote allí en Anamorós, se llama ese pueblito, esa parroquia, pero rápido lo mandaron a San Miguel, ahí estuvo durante 20 años trabajando, ocupado de servir a los movimientos, de trabajar con la Cáritas, trabajaba con los alcohólicos anónimos, incluso estuvo él muy empeñado en el tema bueno, muy devoto de la Virgen de la Paz, para que vean ustedes, muy promotor de la devoción a la Virgen de la Paz. Y bueno, era un pastor, sencillamente un pastor, y luego el detalle es que lo nombran, lo eligen como secretario de la Conferencia Episcopal del Salvador para 1966, y así que de esa manera pues le cambió la vida, ¿no? Y ahí sí tenía que estar más al frente, lo nombran obispo auxiliar de Monseñor Luis Chávez en 1970, también estaba como obispo auxiliar en ese momento Monseñor Rivera, ¿no? Y bueno, ellos habían vivido la experiencia de Medellín, habían estado allí también, y pues la conferencia del CELAM de Medellín pues va a marcar la pauta de lo que va a ser la iglesia latinoamericana en esos años, ¿no? Y entonces habían pasado 2 años de la conferencia, recuerden que fue cuando vino el primer papa que vino a América, que fue el San Pablo VI,
De hecho, voy a hablarles un poquito de él y su relación con Óscar Arnulfo Romero. Pues bueno, y entonces pues se pone en práctica, ¿no? Y él tiene que seguir esa línea y venía desde ahí, solo que evidentemente es poco complicado, ¿no? Es un ambiente muy tenso en El Salvador, se vive la guerra contra Honduras en 1969, eso divide todavía más el país, crea una brecha porque fue una guerra, bueno, no hay ninguna guerra inteligente, pero esa fue terriblemente tonta. Países hermanos peleándose, pues como que se pelean en Rusia y Ucrania hoy en día también, pero bueno, vamos. Y entonces él intentó, fue rector del seminario, pero le fue mal con eso de ser rector del seminario, porque pidieron que los jesuitas dejaran el seminario, ellos eran los que llevaban el seminario, y prácticamente a los 6 meses después de que se fueron los jesuitas tuvieron que cerrar el seminario. Bueno, es una situación un poco compleja. Para diciembre de 1974 es nombrado obispo con mucho amor, ¿no? Fíjense, se le envía a Santiago de María como obispo y entonces ya deja de ser obispo auxiliar en San Salvador. Le toca vivir situaciones muy complejas, también el ambiente político estaba demasiado caldeado y regresa en 1977, para febrero de 1977 es nombrado arzobispo de San Salvador. Todo el mundo pensaba que iba a poner a Monseñor Rivera, ¿no? Pero es a él. Y bueno, fíjense que lo que dicen los biógrafos es que los conservadores, sobre todo los militares, porque esos eran los que ellos gobernaban, ¿no? Ellos pensaban que todo iba a ir de buenas con él, pero vendrá un momento de inflexión en la vida de él, que es el martirio en 1977 del beato Rutilio Grande, pues sacerdote jesuita, amigo de Monseñor Romero, y eso a él sí le marcará la vida, eso le cambió la vida definitivamente, y entonces se pone al frente reclamando que se esclarezca el crimen de 3, porque recuerden que fue asesinado junto con un catequista y un niño, y bueno, y entonces el que era en ese momento era el general Molina, era el presidente, él escribe, y siendo arzobispo, cuando vio que no había ninguna respuesta, pues sencillamente dejó de asistir a cualquier reunión que tuvieran. Para 1978 es nombrado, le dan el doctorado honoris causa, como les digo, en Georgetown. En el 79 fue propuesto como Nobel de la Paz, solo que se lo ganó alguien ahí por ahí, más o menos, ¿verdad? Santa Teresa de Calcuta fue la que ganó el premio Nobel de la Paz en el 79, y luego, como les digo, en Lovaina le dan el honoris causa, perdón, el doctorado honoris causa, y luego, estando ahí en Europa, se va a visitar a San Juan Pablo II. Parece ser que no fue una reunión muy plácida, porque San Juan Pablo II no era San Pablo VI, y San Pablo VI sí lo había apoyado desde el inicio, había estado junto a él. Les pongo ahora una de mis fotografías favoritas sobre toda la faz de la tierra, porque están ellos dos ahí dialogando, y se mira la jovialidad y el anhelo y el amor con el que Pablo VI trataba a este buen hombre. Pues regresa para febrero, en febrero, perdón, regresa a San Salvador. Allí le pide al presidente Carter, es famosa esa carta en la que le pide que por favor deje de apoyar al ejército de El Salvador, y bueno, y así empiezan las cosas. Ya para finales de febrero de 1980, pues la Junta de Gobierno reprime todavía más, le hacen saber, fíjense, y se lo advirtieron, que estaba amenazado de muerte. Él lo sabe, él sabía perfectamente que esas situaciones estaban, y de hecho su famosa homilía del 23 de marzo de 1980 en la catedral fue significativa, ¿no? Cuando él le pidió a los soldados que dejasen de matar a sus propios hermanos, que dejasen de matar al pueblo. Y se los dijo claramente, ¿no? Les pido, les suplico, les ordeno, en el nombre de Dios, no matar. Y punto. No, no matarás. La ley de Dios está por encima de la ley de los hombres. Fue lo que se le dijo. Y así el 24 de marzo, yendo a celebrar la Santa Eucaristía en la capilla del Hospital de la Divina Providencia, ahí en San Salvador, como les digo, a las 6 y tantas, porque la misa era a las 6 de la tarde, cuando estaba haciendo el ofertorio, entonces un disparo directo al corazón le mató. Calibre 22, no era tampoco de alto poder. Pero bueno,
Evidente lo que se vino después fue terrible, ¿no? Porque el país se dividió todavía más, ¿no? Es el momento de la guerra civil, del Farabundo Martí de Liberación Nacional y todo aquello que se vino. Algunos, por eso, si hablamos de las personas más odiadas en El Salvador y de las más queridas, ha sido Óscar Arnulfo Romero. Pero tenía que ser efectivamente defensor de los sin voz, y es ahí donde encontramos la fuerza para saber y sentir que cuando uno está haciendo las cosas según Dios, pues va a encontrar efectivamente oposición. Y esto es lo que vivió Monseñor Romero. El funeral se hizo el 30 de marzo, se hizo ahí afuera, dicen que andaba cualquier cantidad de gente en ese momento para esto. Fue beatificado en el 2015, fue beatificado ahí en San Salvador, por el cardenal Amato. Me acuerdo que fue él el que fue a canonizar a nombre del Papa Francisco a Óscar Arnulfo Romero, y fue canonizado. Tuve la gracia de estar en esa canonización, era uno de mis grandes sueños. Lo digo como devoto de él y devoto de San Pablo VI, pero porque fueron canonizados juntos el 14 de octubre del 2018 en Roma por el Papa Francisco. Un gran hombre, y he querido hablar de él. Yo sé que he hablado, creo que es de los santos que más he hablado, por eso no lo quise hacer en la publicación diaria, sino que hacerlo de esta manera, invitándoles a que nos mantengamos firmes también nosotros en la defensa de la verdad. Y efectivamente puede ser que también nos amenacen de muerte como lo amenazaron a él. Puede ser que el vivir el evangelio nos cueste la vida. Le está costando a miles de hermanos nuestros en Siria, en Nigeria, bueno, en Palestina, es decir, en tantos lugares. Entonces no es extraño que en algún momento pues se nos pida razón, que demos razón de nuestra esperanza, y por ahí habrá que pasar. Les propongo hacer al final de este día la oración que está puesta en las estampitas que se regalaron el día de su canonización ahí en San Salvador. Oh Dios Padre misericordioso, que por mediación de Jesucristo y la intercesión de la Virgen María, Reina de la Paz, y la acción del Espíritu Santo, concediste a San Óscar Arnulfo Romero la gracia de ser un pastor ejemplar al servicio de la Iglesia, y en ella preferentemente a los pobres y los necesitados. Haz, Señor, que yo sepa también vivir conforme al Evangelio de tu Hijo, y concédeme por la intercesión de San Óscar Arnulfo Romero el favor que te pido. Así sea. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Óscar Arnulfo Romero Galdames, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. San Óscar Arnulfo Romero ruega por nosotros.